Fíjense, este es el río Primero en 1890. Hacía esta vueltita de acá. Y a medida que el río fue pasando el tiempo, cada vez lo fuimos llevando cada vez más contra la barranca de Alta Córdoba, para aquel otro lado, y poniendo la traza original del río, fíjense ustedes, pasaba prácticamente por lo del centro. El color claro indica más profundidad que los otros colores, y esta era la traza original del río Primero, que atravesaba gran parte del centro de la ciudad. Lo que hicimos, a través de las obras de escorrentía, lo que se llevó a pasar más cerca de las barrancas de Alta Córdoba, y por ende este río desapareció de este lugar y quedó un río subterráneo en realidad. Teníamos un sitio urbano, en donde aproximadamente de 24 metros por 36 edificaciones existentes, una esquina en la cual había que hacer una perforación, una excavación del orden de los 6 metros de profundidad, y de las distintas alternativas que se manejaron en ese momento. En el primer momento uno parte para un lado y después las circunstancias te van guiando para otro lado bastante imprevisible, ¿no? Nosotros sabemos que podíamos hacer en algunas partes taludes sin entibaciones, tipo vertical, inclinado, escalonado, y taludes protegidos con entibaciones, apuntalados y entibados. Entonces esta era la situación, una calle urbana, una situación netamente urbana, de mucho tráfico y movimiento. Y bueno, teníamos que excavar ese volumen de 5.000 metros cúbicos y 6 metros de profundidad. Era destinado a cocheras y otros fines. Este era el plano estructural de fundaciones. Si ustedes, bueno, no es muy claro, pero se ven las imágenes, se ven fundaciones directas, es decir, se está fundando en el aluvión del río. ¿Vieron el río como le mostraba? Bueno, donde el río, a través de las crecidas, a través de los siglos, de los millones de años, el río fue desgastando las montañas, fue trayendo las piedras que encontraba en la montaña y las fue depositando en esa cuenca del río, naturalmente. Después corrimos al río, pero quedó ese sustrato aluvial, que es donde se está fundando en el centro de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y es muy buen suelo, excelente suelo de fundación, muy difícil de excavar, pero es excelente. Es un árido grueso, presencia de arena, áridos gruesos y finos, que le dan una consistencia muy buena. Pero bueno, eran todas zapatas directas que había que fundar allí. Acá quizá está más la aclaración. Esto es la planta baja, primer subsuelo, segundo subsuelo, y acá están, el dibujo no es claro, pero acá aparecen las fundaciones, las bases del edificio, que están muy cercas de... Fíjense, por eso hubo que hacer zapatas directas, no había profundidad para hacer pozos de ningún tipo de pilote. Así que por eso se utilizó zapata directa. ¿Qué implica la zapata directa? Muy simple, que hay que excavar, llegar hasta ahí la base, hacer la base, llenarla y después rellenar. ¿Sí? Entonces, esos primeros 6 metros se empezaron a transformar ya un poquito más. ¿Qué estrategia se adopta? Se adopta se observa el edificio estructuralmente y se nota que hay un sector bastante importante, con fundaciones, son las fundaciones de todo el núcleo de ascensores, ¿sí? El núcleo de ascensores y otra serie de elementos, unas baterías grandes de ascensores y escaleras. Todo eso ocupaba una base bastante importante, que acá está exagerada. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Pensamos que era factible construir este núcleo central, que acá está agrandado, este núcleo central, para que después, a medida que vayamos excavando los bordes, porque nosotros tenemos que excavar estos bordes, ¿sí? A medida que vayamos excavando los bordes, teníamos a dónde apuntalar estos bordinos que se nos caen. ¿Se nota claro? Estábamos fabricando un pedazo del edificio que iba a servir para apoyar los bordes y evitar que los bordes colapsen. Recuerden que son bordes generalmente plagados de servicios públicos, acá especialmente, plagados de servicios públicos, muy mal compactados, directamente durante 3-4 metros de arena suelta, y teníamos que evitar que esto se derrumbe, porque el arrastre era la calle, ómnibus y demás.
Así que este tabique perimetral comenzamos desarrollando un núcleo central bastante importante. Ese núcleo central tenía que subir una buena altura y que iba a servir de apoyo, de contrapeso a la construcción esta, manteniendo una distancia prudente de cual dependía fundamentalmente el talud libre. Y llegamos a la conclusión que teníamos que excavarlo a talud libre, porque teníamos suelto el terreno, no teníamos otra técnica a mano para hacerlo, nos parecía que lo mejor era empezar a excavar y a ver cómo nos iba con esta solución. En un esquema gráfico, pero en corte, nosotros podíamos, acá estaba la calle que veíamos recién, y esto que está aquí es un edificio vecino, que era la bóveda de un banco, para que ustedes se ubiquen. Bueno, acá, esto era la bóveda de un banco, un edificio vecino, nosotros sabíamos que el talud natural no nos alcanzaba a sostener, le íbamos a tener que hacer una banqueta. ¿Cómo averiguamos el talud natural? ¿Cómo sabíamos el talud natural? Por dos formas. Por una experiencia que ya al excavar nos dimos cuenta cuál era el talud natural, y porque conocíamos el suelo, teníamos bien estudiado, sabíamos el ángulo de fricción, entonces podíamos aventurar que ese talud era suficiente para sostener, e inclusive la banqueta. La estructura del núcleo de ascensor era esta, y estos son esquemáticamente los puntales que iban a sostener este tabique, que era muy peligroso por la vibración de la calle y el material suelto. Estas calles son muy mal reparadas, muy mal arregladas, la mayoría de las cañerías pierden, entonces son muy inestables las calles y no tienen ningún tipo de consistencia, digamos, para impedir algo. Nosotros sabíamos que en el momento que no tuviéramos apoyo, corríamos peligro de colapsar el tabique. Entonces, acá tienen una vista, el esquema de cómo quedó la fundación. Entonces, ¿qué hacíamos? Con respecto a este lado, que era con la calle, no teníamos suficiente, fíjense, no había suficiente talud no había inclinación suficiente para hacer este talud. Acá teníamos, pero de este lado no. Así que acá sabíamos que acá se iba a producir un empuje lateral bastante importante. Esta era la fundación que teníamos que hacer, y obviamente aprovechábamos y apuntalábamos de lado a lado para soportar, hacerle estable a esto y tomar parte de esta carga. Por eso esta primera parte se mantenía bastante bien, pero no nos alcanzaba para hacerlo completo, como tampoco nos alcanzaba acá, pero bueno, acá la situación era bastante menos complicada. Y ahí tiene una excavación en donde, bueno, ya están adivinando, hay agua, pero en donde está sintetizado esto que estamos hablando. Ya vamos a ver los taludes después de forma mejor. Ahora, ¿qué nos ayudaba? Bueno, nos ayudaban un montón de tablas y cosas técnicas fáciles de ver, incluso lo calculábamos, pero bueno, ¿cuánto puede soportar? Esto está sacado de muchos manuales sobre seguridad de obra, porque uno de los aspectos más importantes que siempre hay que tener en cuenta, y yo no lo cité y estuvo mal de mi parte, es que acá trabajan personas. Acá pasa gente arriba que hay que evitar que se caigan con la obra. Hay gente trabajando en situaciones, ya han visto la profundidad de ese pozo, entonces hay una tensión permanente de decir, che, no estamos equivocándonos en algo, no nos olvidamos de algo, no nos comimos algo, y ese olvido significaría un colapso, una catástrofe. Entonces, usamos todas estas herramientas, como estas tablas, profundidad crítica, fíjese en la arena cohesiva 1,25 m, más de esto no se puede dejar. Entonces aprovechamos estas ayuditas que teníamos para diseñar. Las tablas estas que ayudan, la tabla de inclinación y pendiente de los taludes, bueno, no la vamos a repasar, pero son distintos tipos de piedra y los ángulos con la horizontal que uno podía aventurar. Pero vuelvo a decir, era un suelo muy estable, muy estable, especialmente en la parte después de los 4,5 metros, era un excelente suelo de fundación y realmente se mantenía mucho tiempo. Nosotros sabíamos que la estabilidad del talud dependía de su geometría, por eso era muy importante mantener estos ángulos. Fíjense, acá el ángulo era de 35 grados, un ángulo ideal para este tipo de suelo, acá el ángulo era de 65 grados. Por eso no alcanzaba
y necesitábamos apuntalar este sector para impedir que se caiga. Y estas son las dimensiones aproximadas, 4 metros 50 tenía la base, 8 metros 50 y después el sector plano, porque bueno, de este lado también había elementos que no podían, era riesgoso excavar muy cerca. Esto era es un edificio con mampostería portante de 3 o 4 pisos, bastante chico, pero es un banco. Taludes con banquetas provisionales, lo que estamos haciendo son estas banquetas, estos rellenos de tierra que algunas veces lo teníamos naturalmente y otras veces movíamos con las máquinas, movíamos tierra, amontonábamos tierra para fabricar estos taludes, estas banquetas que sostenían los taludes. En este caso nosotros descubrimos que pendientes hasta de 45 grados, el suelo, pese a que el tipo de suelo admitía el ángulo de fricción de 35 grados, pendientes hasta 45 grados se mantenían con bastante estable. Esa era la experiencia que surgía de todos los días, ¿no? De ver la obra y vos veías que estaba 45 grados y se mantenía pese a todo. Obviamente la lluvia no lo afectaba, teníamos la suerte que era un terreno de este tipo sin afección por lluvia, no le generaba ningún problema. Y lo que nosotros sabíamos que teníamos que el tabique perimetral, en definitiva, el sistema de equilibrio del tabique perimetral no era un muro de contención, era un tabique pequeño, del orden de los 22 centímetros de espesor, y que básicamente, ¿en qué consistía? Consistía en, cada una de estas pantallas son como pequeñas losas que tienen carga puestas así, que evita que la losa, que este elemento, digamos la columna de este sistema vendrían a ser las losas estas, y estos elementos tendrían que trabajar a flexión. Hormigón armado no había ningún problema, siempre que se tuviera en cuenta en el cálculo, no existía ningún problema. Así que lo que nosotros teníamos que hacer era construir el tabique, no para que se sostenga per secula seculorum, sino para que directamente, hasta que pudiéramos hacer esto, estas losas, entonces el sistema se equilibraba definitivamente. Básicamente, la primera parte entonces era generar ese núcleo central que era tan importante para nosotros. La segunda parte era cómo íbamos fabricando el tabique perimetral. Nosotros sabemos de que podíamos hacer una técnica que después la usamos en otra obra, directamente empezar a fabricar de arriba y ir bajando. Pero el suelo que estaba de atrás era muy malo, un suelo pésimo, vuelvo a decir, de 3-4 metros de nada, arena, piedra suelta, había cualquier cosa, cable, un lío. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pozos de fundación, pozos de 80 centímetros entibado, cavamos y nos fuimos bastante más abajo hasta donde pudimos y lo hormigonamos. Obviamente trabajábamos en banquetas, en taludes de este tipo, excavamos este pozo y así, a ver si hay otra que está más clara, excavamos varios de estos pozos y después paralelamente empezábamos desde arriba hacia abajo a ir hormigonando, armando y hormigonando los tabiques que iban entre este piso y entre este apoyo y ese apoyo. O sea, estábamos apuntalando, poniendo unos puntales que trabajaban como ménsulas y le hacíamos una losa que por ahora simplemente no se desplazaba hacia adentro porque se tomaba de los pilotes de esta fundación que estaban bastante profundos. Nosotros sabemos que en algún punto se acababa esta historia porque nos quedaba descalzado el pozo. Pero mientras tanto nosotros bajamos con bastante seguridad. Ustedes lo van a encontrar en mucha literatura especializada como la cortina de pilotes. Nada más que pasen un pilote al lado del otro. Nosotros creímos que con eso podíamos evitarlo, de hecho así fue. Y quedó bastante interesante porque estos pilotes ya en otras fotos lo van a ver que incluso hasta sobresalían muchas veces, esto es un dibujo ideal, sobresalían de la línea de aplomo, con lo cual después hubo que rectificarlos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacíamos? Armábamos el tabique, generalmente 1,20 m, 1,30 m, lo que podíamos manejar, porque esto se deslizaba la tierra permanentemente, entonces había que trabajar rápido, se armaba el tabique, se hormigonaba el tabique, haciendo una trinchera. El resto del suelo está mantenido acá, y en el pedazo que estamos trabajando, imaginen que estamos trabajando en este pedazo, se hacía el tabique, se lo anclaba, se hormigonaba, y ustedes van a encontrar acá una serie de juntas frías, juntas de hormigón frías y juntas no perfectas.
En esos casos usábamos cementos de anclaje, grouting especiales, expansivos, para garantizar que se rellene completamente el sitio. Nosotros sabemos que vamos a tener una prueba, que era el agua. Si nosotros lo dejábamos mal, el agua nos iba a avisar que estaba mal sellado. Entonces aproximadamente era esto, en algunos casos hasta 2 metros, en otros casos los pozos de fundación se acercaban bastante y más o menos y se iba bajando en tramos que no superaban el 1,20 m, el 1,50 m, nunca pudimos ir mucho más que eso. Con lo cual la tarea se hizo lenta, tediosa, pero nosotros teníamos una ventaja, lo que hacíamos lo hacíamos con bastante grado de seguridad tanto al personal como a los linderos. Acá tienen una típica situación, fíjense, este es un apuntalamiento, acá está el núcleo, de este lado está el núcleo del cual está sostenido, acá tienen una estructura reticular que está haciendo de apoyo, evitando que estos elementos, ahí tienen los pozos de fundación, y ahí están excavando en esa situación. Cuando esto daba a la calle, esto se caía a baldes, digamos, y corríamos peligro de descalzar el tabique del lado, así que había que trabajar rápido, calzarlo, alguna vez hasta se sumuró, se hizo un recalce en estas zonas. En algunas zonas hubo que hacer recalce y recién después poder hacer el tabique. En bastante se hizo ese sistema, especialmente en los que dan a las calles. Usábamos mucho, más que anclaje químico, lo que usábamos eran cementos de anclaje, estos grouting, que son expansivos. Entonces cuando quedaban zonas que nosotros veíamos, calafateábamos con estos expansivos no son muy expansivos del orden del 2 o 3%, se expanden y sellan bastante bien. Pero eran los puntos débiles que evidentemente tiene el sistema progresivo, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, fíjense, estamos trabajando, ya se han hecho varias remesas, varias partes, y se está trabajando acá abajo en esta situación. Como ven, las áreas de intervención eran bastante pequeñas para lo que se podría haber hecho. Estamos hablando de una obra enorme, estamos hablando de bastante tiempo que llevó a hacerla, pero privaba en todo la necesidad de seguridad total, de que no nos pase nada. Gracias a Dios tuvimos la suerte, habría que tocar madera, pero que no nos pasó absolutamente nada. Acá tienen los encuentros en ángulo y se puede esbozar algunos tipos de apuntalamiento muy provisorios cuando todavía no lo habíamos hecho. Pero fíjense que estos tabiques se mantenían prácticamente con el anclaje, con el entibamiento que tenían en profundidad. Y el esquinamiento de sostenimiento entonces en la fase 1 era esto: taludes naturales, el núcleo central y el apuntalamiento de los bordes. Acá tienen el apuntalamiento de los bordes nuevamente con el sostenimiento a partir del núcleo central. Y de esta manera se avanzaba hacia el otro lado y también se avanzaba con la construcción, con la estructura en otro pedazo, y se avanzaba hacia el otro lado también sosteniendo la otra, haciendo una especie de antifunicular que nos permitía ir sosteniendo todos los elementos con elementos que trabajaban a compresión. Básicamente el sistema era esto. El problema fue que a partir de los 4,5 metros apareció el agua. Que para este suelo no es grave. La aparición del agua en un suelo no afectó, no tuvimos ningún problema con el suelo. Lo que sí nos puso en problema era que íbamos a tener que trabajar bajo el agua. Y ahí se generó un conflicto. Pero además se planteaban otros problemas. El agua tiende por el efecto Arquímedes, esto inclusive podría hacer lo que esto se eleve. Como nosotros ya sabíamos esto, ya lo habíamos previsto que el agua iba a aparecer, no habíamos previsto la cantidad, pero sí el hecho, nosotros sabíamos que este elemento teníamos que hacerlo de tal manera que el peso equilibrara la supresión que el agua le iba a hacer. Entonces, ya nosotros teníamos muchas formas, nos pusimos a pensar cómo vamos a trabajar con el agua. Ya lo habíamos pensado de antes, de cualquier manera la estrategia estaba adoptada de antes. Pero cuando uno se encuentra que el agua es realmente un problema serio, nosotros nos basamos en un esquema bastante sencillo. Es producir un entibamiento, o sea, una zona que después por medio de bombas se la seca esta zona,
se la deprime el agua lo suficiente para trabajar en seco. Todas esas cosas amarillas que ven son las bombas actuando permanentemente. O sea, las bombas trabajaron 2 años completamente sin parar, desagotando ese líquido, enviándolo de vuelta al río, pero enviándolo más lejos, y de esa manera nosotros se podía trabajar. Como ven, se está trabajando a 8 metros 30, 9 metros de profundidad, con grandes taludes a los costados, así que van a ver que aparecen elementos de protección que después lo van a ver un poquito más en detalle. Nuevamente aparecen momentos de hormigonado, las bombas todas actuando a la misma vez, achicando. Nosotros sabemos que íbamos a trabajar en algunas partes, íbamos a tener agua en la fundación. Se puede hormigonar bajo el agua, obviamente primero se hicieron los análisis de la potabilidad del agua, que no afecten al hormigón, y la condición que fija el CIRSOC, entre otras cosas, era de que el agua estuviese quieta. No se puede hormigonar con agua corriente. Entonces el hecho de hacerle un entibado favorecía eso. El otro elemento que se tomó precaución, que el hormigón era un hormigón muy rico en cemento, de hecho se pedía el H20 y nosotros trabajamos con H30 para que tuviera más cemento y además con el menor asentamiento posible. Llegaron la gente que nos prohibió el hormigón asentamiento del orden de 6 o 7, un hormigón bastante duro, bastante difícil de manejar, pero también los volúmenes de hormigón eran muy grandes, eran enormes volúmenes de hormigón, entonces en realidad no era una losa, digamos, y entonces se podía trabajar con este asentamiento, vibradores, y bueno, de esa manera la fundación, la primera base, que fue la más difícil, se organizó y después fue subiendo ya todo el sistema, y nosotros sabíamos que teníamos que subirlo y mantener la bomba funcionando hasta que el edificio tuviese el volumen y el peso necesario para equilibrar la supresión. O sea, nosotros sabemos que si las bombas paraban, el riesgo es que no levante las bases. La supresión del agua era muy fuerte, era muy potente y nos podía causar ese problema. Así que las bombas pasaron a ser claves en todo este sistema. El núcleo era relativamente pequeño, fíjense, creo que son 2 ascensores, un tramo de escalera y demás, es bastante pequeño, pero era lo que podíamos mantener y de lo cual podíamos. Fíjense que las bombas son sempiternos presentes, las mangueras estas amarillas, que son las que están permanente bombas funcionando. Acá tienen el otro sistema, acá ya se está agrandando el núcleo central original, ya se está llevando a otra parte y como pueden identificar los molones de poliestireno expandido. Sí. ¿Cómo hicieron para presupuestar la obra? No, hay preguntas. Perdón, la pregunta es cómo se hizo para calcular el precio. Y sí, son obras que aparecen demasiado eventuales. Nosotros sabemos que del nivel 0 para abajo el precio era una incógnita. Digo, dentro de cierto valor el precio es una incógnita. Extrañamente, el presupuesto del contratista, el cual yo tengo referencia, no escapó mucho del precio, quedó dentro del precio que él había establecido. El problema sí fue el tiempo más que el precio, y eso fue lo que encareció la obra evidentemente. El tiempo fue extensísimo para una obra de este. Nosotros habíamos previsto que en no menos de 2 años, y duró 2 años y pico, hasta que pudimos parar las bombas, tranquilizar todo el sistema y seguir como un edificio común. Después lo que siguió fue un edificio común. Pero el costo anduvo dentro de lo que más o menos previó lo que se escapó un poco fuera de los parámetros fue el tiempo. Entonces, en la fase 3 del esquema de sostenimiento ejecutábamos esto, después avanzábamos. Acá teníamos un edificio que era un monumento nacional, por ende le producimos una franja de seguridad, colocamos una franja de seguridad, no avanzamos con el edificio hasta que no tuviéramos estabilizado el edificio en su totalidad. Así que acá nuevamente el esquema sigue siendo igual, avance del núcleo central que permite tener taludes y apuntalamiento y construcción del tabique. No es muy divertido, pero bueno, así es. El esquema de sostenimiento en fase 4, si acá ya se está avanzando hacia los laterales, yo no sé si alcanzan a ver, yo no sé si ustedes ven bien, la imagen se la ve un poco borrosa, pero no sé si alcanzan a ver las protecciones que hay de taludes para evitar que las piedras y lo demás puedan afectar a las personas. Esto se constituyó en una de las partes
más extensa, porque todo esto estaba rodeado, completamente rodeado de elementos de seguridad que impedían que cayesen piedra. De hecho, no tuvimos ningún accidente, gracias a Dios, de importancia. Bueno, hasta que por último completamos todo el núcleo del edificio y nos quedó en la franja central a un edificio histórico. El problema es que el edificio sabemos que no se podía sostener. De hecho, ya tenía grietas bastante importantes y no teníamos cómo sostenerlo el edificio. Ya sabíamos que era una situación que hagamos lo que hagamos y íbamos a tener problemas. Entonces, se nos ocurrió apuntalarlo. Estos son puntales de hormigón armado. Reemplazar, incluso en algunas partes, esto se caían las piedras, no tenía ningún grado de sujeción, ya no había ligante, nada, eran piedras amontonadas, a muy poca profundidad, y bueno, sabíamos que acá se complicó muchísimo, el trabajo se ralentizó bastante, porque había que ir muy despacio, mucha precaución, que era esto que les supe mostrar en la otra lámina. Fíjense, aparecen estos... Cada losa tenía como una ménsula, que es esta que aparece en este dibujo, sosteniendo parte de la obra. Esto obviamente se arregló con la gente, con los dueños, de que íbamos a hacer eso, ¿no? Ellos permitieron que le sostuviéramos de esa manera, entendieron, los técnicos que estaban a cargo de esa obra, de los dueños, entendieron que era la mejor forma, y pese a todo, para evitar el deslizamiento de la componente en diagonal, hicimos pozos de fundaciones, que en algunos casos eran bastante profundos, y ahí fue donde apuntalamos esto. O sea que primero se fue apuntalando, haciendo todo esto, apuntalamiento, y ménsulas, hasta lentamente entramos de 1 metro, 1,20 m, hasta que logramos sostener eso bastante bien, diría yo. Acá tienen una de las ménsulas en construcción, no sé si alcanzan a ver. Este es un puntal en construcción, acá hay otro. Y la ménsula no van a poder porque se mete adentro, y acá está el pozo de fundación para transmitir los esfuerzos que estuviera ahí. Estábamos transfiriendo la carga al terreno nuestro, literalmente. Acá tienen nuevamente uno de los apuntalamientos terminados, y paralelamente veníamos con el sistema de veníamos apuntalando los tabiques laterales por medio de esto al núcleo central. Digamos, sería la franja esta de seguridad, que íbamos entrando despacito tratando de minimizar los daños, pese a que sabemos que algún tipo de daño íbamos a producir. La seguridad en excavaciones, repito, acá está tratada en diversos aspectos, circunstancias que pueden incidir en la seguridad de las excavaciones, las características del terreno, el tipo de trabajo, un poquito lo hemos desarrollando con estas muestras, proximidad de edificación y características de sus cimentaciones. Fíjense que nosotros conocíamos hasta cómo funcionaba, averiguamos todo lo que podíamos del edificio y teníamos relación con la gente del edificio, y la gente de los edificios sabían que íbamos a trabajar, en qué condiciones, aprobaron el sistema, se les explicó cómo iba a ser, y le producimos daño, no hay lugar a duda, y se lo reparamos. Existencia de fuentes de vibración, es muy importante en los suelos de tipo arenoso, granular, se licúan los suelos, entonces acá no se llega al licuado de suelo, pero sí hay mucha vibración que corre en peligro de estabilidad de los taludes, y la existencia, proximidad, instalación y conducciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado. Es un desastre el trabajar en el centro con los sistemas estos. La gente arregla cualquier cosa, cualquier servicio, no hay un servicio que sea mejor que otro, arregla, echa la tierra tal como está, no hay compactación, se desentienden totalmente, los cables se amontonan con los cables es un desastre. Cuando uno tiene que trabajar allí, se encuentra con cables de alta tensión colgados sin ningún tipo de protección. No, realmente por ahí es bastante difícil. Los sistemas de seguridad que usamos, tratamos de proteger los taludes. Por ejemplo, en algunos casos, siempre, con el concreto u hormigón proyectado, como eran suelos de tipo con presencia de granos gruesos, nosotros sabíamos que se mantienen si tienen humedad, si se secan se achicaba, debe ser 25, pasaba a 35, entonces nosotros sosteníamos eso mediante, al agregarle grouting, si son superficies bastante grandes, agregarle cemento, manteníamos durante un tiempo
la humedad propia que lo contenía. Mallas metálicas, como estas mallas metálicas, fíjense en las mallas metálicas, aparecen en todos lados. Las mallas metálicas tenían como fin de que las piedras no caigan sobre los operarios que estaban trabajando. Apuntalamientos, tales como este, necesarios para que, por ejemplo, en este caso se está apuntalando un lado de tabique y así podía trabajar perfectamente las máquinas. Se trabajó con máquinas muy pequeñas, la excavación fue hecha despacio, porque justamente no queríamos sacar la tierra muy rápidamente, sino queríamos tener un control estricto sobre cuándo descalzamos y dónde descalzábamos, la presencia de entibaciones. Bueno, y la cohesión aparente, que era un poquito lo que estaba diciendo, que en los suelos granulares no se generan fuerzas interpartículas, lo que se llama cohesión aparente, porque cuando se mantiene húmedo mantiene una talud. Eso vale la pena como aclarar, como aviso. Estos taludes, uno corta la arena, corta un suelo arenoso y lo ve fantástico, se sostiene, capaz que vertical, no creo, pero se sostienen bastante importante. Ahora, cuando se secan, naturalmente van a tomar los 33 grados, los 30 grados, que naturalmente el ángulo de fricción le obliga. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cohesiones aparentes, no creerse que se va a mantener siempre. Por eso se cementaban. Bueno, nosotros manejamos una relación empírica de 33 grados, nosotros sabíamos que era muy estable 33 grados para este tipo de suelo, aunque así vuelvo a decirle se mantenía a 45, pero nosotros sabemos que la posición ideal eran los. Sí tuvimos algunos temas a partir del trabajo de las fundaciones próximas. Eran muchas fundaciones bastante importantes y muy cercanas entre ellas. ¿Sí? Eso planteó algunos problemas, porque no todas las fundaciones estaban en la misma profundidad. ¿Sí? A ver si puedo pasar. Fíjense, este es el núcleo de fundación de los ascensores que ustedes veían que hicimos primero para sostener toda la edificación. Muy cerca, a 1,26 m había otra base, y esta era la fundación más profunda de todo por el bajo recorrido de ascensores. Ustedes identificarán que ahí va la cisterna, bajo recorrido de ascensores, el acceso a la cochera. Entonces, inevitablemente, la cota esta de fundación era inevitable. Estas fundaciones se podían fundar más arriba, pero si fundábamos más arriba, corríamos el peligro de, cuando hacíamos esta, descalzar esta otra, no dándole la inclinación del talud necesaria. Entonces hizo todo un estudio para decidir exactamente en dónde, cuál era el pozo o nivel de fundación definitiva. Ahí está un poco exagerado, en realidad variaron un poco, 40, 50 centímetros, ya que el suelo era muy homogéneo. Pero lo que nosotros no podíamos hacer es excavar de tal manera de afectar la estabilidad de la otra fundación. Si uno hacía esta fundación y después le construye esta otra al lado, puede llevarla a descalzar si no tiene cuidado. Y esto nos llevó a una secuencia de fundaciones analizando la posibilidad de no dejar ninguna fundación que le descalcemos. Después que le pusimos la fundación, se la descalzamos, nuevamente pone en peligro la obra. Bueno, a ver cómo pasa esto. Ahí está. Bueno, y el comentario del principio de Arquímedes: todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es decir, este empuje está en relación a la cantidad de líquido que desaloja este volumen, y así se puede calcular. Nosotros lo teníamos muy presente, y así nos llevó, fue el enfrentamiento que tuvimos con la napa freática. Vuelvo a decirle que apareció al comienzo de la obra y fue un tema de mucho tiempo que nos llevó manejar. Fíjense, acá está casi al comienzo de la obra, volvemos para atrás, se está trabajando en la excavación del núcleo central. Acá era la excavación de la base esta grande de ascensores, y acá se está excavando, fíjense, y ahí empieza a aparecer el agua. Ya la profundidad que ha llegado acá a los 4 metros y pico, ya empieza a aparecer, se me adelantó esto, empieza a aparecer el agua, que cuando empezó a aparecer, como le quitamos el peso de arriba de la tierra, el agua fluyó como muy naturalmente. Recuerden, le quitamos todo el peso, el filtro que tenía arriba, el agua encontró la manera de ir. Sí, bastante llenado me pregunta, ¿y qué pasa con el agua después, cuando uno ya se ha ido? Fundó todo, se fue.
Bueno, el hormigón, mientras el agua no era agresiva, primer dato importante que no era agresiva. El hormigón puede estar perfectamente bajo el agua, es hidráulico. Lo único que sí tuvimos muy en cuenta son los recubrimientos de las barras de acero. La norma pedía 5 centímetros de recubrimiento, nosotros llegamos a darle entre 10 y 15 centímetros en la mayoría de los casos y 25 en el piso, porque teníamos justamente evitar que las situaciones de hormigonar ahí abajo dificultara la situación en alguna parte. Entonces, lo que hizo se le dieron espesores del doble de lo que pide la norma. La norma pedía 5 centímetros de recubrimiento de las barras de acero. No, porque era el aluvial, exactamente, era un aluvión. Era algo que había traído el agua, pero muy estable. Yo diría que es un excelente suelo de fundación, y diría que es el mejor suelo de fundación que uno puede encontrar en Córdoba, salvo La Roca, que no sé a qué profundidad estará, pero como suelo de fundación es muy bueno. De hecho, toda la ciudad está fundada, todo el centro de la ciudad está fundada allí, ¿no? Las excavaciones sabíamos que podíamos tratarla con estos sistemas, ya algo hablamos de esto, podíamos tratarla con sistemas sin depresión de napa, sistema con depresión previa de la napa, sistema con ataguías, sistemas especiales, e incluso hasta con el congelamiento de suelo, que ni posibilidades teníamos obviamente de hacerlo. Simplemente nosotros sabemos que sí podíamos hacerlo y trabajar. De hecho se hicieron varias obras que simultáneamente en la ciudad se estuvieron haciendo, creo que ahora en alguna obra se está haciendo, que es directamente vaciar sin depresión de napa, que significaría bajar la napa en todo el suelo, sino que trabajar en la zona donde se está trabajando. Ahí sí colocar toda la carne en el fuego, poner todas las bombas, hacerle un cerco seco entre comillas, y ahí colocar la armadura y hormigonar. Al principio pareció una solución medio de transición, pero en definitiva apareció como la más coherente y la que usamos. Básicamente, ¿qué significa? Usar un pozo de agotamiento, el agua que está en gran cantidad, se le coloca un filtro de alambre, las bombas están actuando y se está achicando la cantidad de agua, sacando varios millones de litros por hora. ¿Ustedes tenían ahí un lugar cercano de abocar? Sí, teníamos esa suerte, teníamos la descarga al río, teníamos el albañal, el sistema de desagüe pluvial al río primero, y teníamos el río primero a 5 cuadras más o menos. El agua iba al río primero, se volvía al río, hacemos un bypass, la sacamos, se la llevamos al río, y prácticamente no afectó. Fíjense en la cantidad de agua que se podía llegar a aumentar, fíjense en la cantidad de agua que se podía llegar a acumular. Obviamente cuando llegaba el momento de trabajar con hormigonado, las bombas actuaban todas, había bombas de pico y bombas de achique, y se ponía todo el coso hasta que disminuir. Cuando ya teníamos el agua quieta y muy poca profundidad de agua, recién ahí hormigonábamos. 365 días al año, exactamente. Sí, teníamos bombas de nafta y bombas eléctricas. Rendimiento nada que ver, las bombas a nafta no tienen ni la mitad de rendimiento. Tuvimos una bomba sueca grande, que era la bomba de pico, la que más nos sirvió. La prendimos un día y la apagamos 2 años después. Impresionante, sin mantenimiento, sin nada, metida bajo el barro, funcionando con arena. También teníamos filtro, ¿no? Obviamente la cuidábamos, pero prácticamente 2 años porque además no teníamos con qué reemplazarla, alquilamos bombas, tuvimos que alquilar bastante bombas, y la bomba se rompía una, se iba la otra, pero esa que te digo funcionó, sueca, funcionó 2 años sin... ¿La cantidad de agua siempre constante o...? Sí, al contrario, parecía por ahí que aumentaba. El problema del agua es que a medida que vos le ibas achicando la cuenca, el agua pasaba más rápido, por el simple efecto, ¿no es cierto?, dinámico, el agua se aceleraba, entonces se ponía más complicado. Parece mentira, pero cuanto más chico era el lugar, cuanto más lo reducíamos, más complicado era. ¿Cómo? Perdón. Desde que se largó la excavación, 2 años. 2 años llegamos a la losa sobre
planta baja, no, la losa sobre el primer piso, que con eso nosotros estabilizamos el peso. Ya sabíamos que no había problema de supresión, entonces ahí se pararon las bombas, digamos. Hay todo un trabajo después que hubo que hacer para cortar las bombas, pero se harían bastante largos. En general hay dos posibilidades que tenemos, hay una presión hidrostática negativa y una presión hidrostática positiva. Nosotros no teníamos este caso, esta es la aislación hidrófuga, ¿no es cierto? Esto hubiera sido lo ideal en el caso de la pileta de natación, por ejemplo, pero nosotros teníamos que fabricarle la aislación hidrófuga dentro del lado interno nuestro, y en general no tuvimos, hasta el día de hoy no hay habido apariciones quizá en algunas partes, pero no es importante. ¿Eso en el hueco de los ascensores? Eso en todo el subsuelo. El subsuelo se excavó todo, completo, digamos, no quedó ninguna parte del suelo natural. Se excavaron 5.000 metros cúbicos más o menos sacaron del suelo. Bueno, la otra posible que teníamos y que se han usado acá en Córdoba en alguna obra importante es el sistema de presión de napa. ¿Cuál es la ventaja del sistema de presión de napa? Baja toda la napa, la baja por debajo del nivel de ejecución. Eso es muy interesante, hace falta muchas bombas, hay muchos sistemas, zanjas, pozos, galerías, punteras o well point, pero bueno, todos estos sistemas se basan en lo mismo, bajar el nivel de agua de todo el terreno completo. ¿Por qué no se hizo? Porque afecta a las propiedades vecinas. El agua es componente del suelo. El riesgo de quitarle agua al suelo, el suelo, piense que la estructura del suelo se sostiene por el agua también. El agua forma parte, está siendo comprimida ahí, está formando parte. Si le sacamos el agua, el suelo puede tener, y las propiedades vecinas podían tener asentamiento. Entonces desde el principio se lo miró como posibilidad, pero tampoco nos jugamos a que fuera mucha, porque teníamos realmente miedo a que eso trajera una consecuencia negativa. Esta era la zanja de secar, el sistema con depresión de napa hace eso. Fíjense, acá está la línea de la napa freática, que naturalmente hubiera salido por acá. Con el sistema de napa freática, al sacar más agua que la que entra, hace que la napa freática baje. Entonces uno puede trabajar en seco. En situaciones que uno tenga unos problemas de vecino, sí es interesante y muy importante. Nosotros no teníamos esa suerte, sí. ¿Usted en ese caso tenía río cerca? Sí. Río cerca. En el caso de, digamos, no tener el río cerca... No, hay normas al respecto. Te obligan a llevarlo al río, al zanjón o al río más cercano que tengas. Tenés que hacer una canalización. De hecho, la policía de Córdoba, cuando se hizo, le pasó algo parecido. Tuvieron que hacer un canal desde donde está la policía actualmente, la central de policía me refiero, hasta el río Primero. No había la suerte que tuvimos nosotros, que teníamos justo el canal al río hecho ya. Pero lo tendríamos que haber llevado al río, no hay otro lugar. Ese volumen de agua no lo puede soportar nadie. No hay ninguna forma. Estamos hablando de millones de litros por día. Estamos hablando de 300.000 litros por hora. Es una cifra que marea, imaginarse la cantidad de camiones que te hacen falta para sacarla. Hay algunos sistemas, bueno, el sistema de presión de napa, ¿qué es? Es poner tantas bombas como hacen falta, se calcula la cantidad de caudal que hay que sacar, y la bomba tiene una cierta capacidad de cálculo, de extracción. Generalmente se utilizan, hay distintos sistemas, pero todos básicamente tienen el mismo efecto. El well point también es un sistema, nada más que en este caso son bombas que generan vacío, entonces el agua, estos son filtros por donde el agua de la napa freática sube y termina saliendo a la otra parte. En vez de ser bombeo de agua, es en definitiva una aspiración del agua a través de vacío. Sí. La pregunta básicamente era qué pasaba en las situaciones de muros colindantes. ¿Muros medianeros paralelos? Por eso, muros colindantes. Claro, sí. Muro colindante y qué pasaba con el bulbo. Claro. Inevitablemente, yo creo que lo mostré en algún gráfico, se veía el bulbo que lo cortábamos. Inevitablemente vamos a tener carga horizontal. Sí, una componente horizontal, digamos, la resultante tendrá será una diagonal, pero las componentes, vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. Con respecto a la colindancia de muro, la solución que planteamos en el edificio histórico, trabajamos en base casi como un muro colindante. Lo que hicimos fue generar
patas, era una situación especial, ménsulas que sostenían a la edificación de al lado, con permiso del dueño, a las paredes de al lado, y nosotros colocamos un tabique de hormigón armado que, bueno, no sé dónde estará, pero un tabique de hormigón armado que tomaba esa componente horizontal y la transmitía a las losas. Entonces, el corte del bulbo quedaba tomado por el tabique vertical. Y el muro, no hacía falta demoler el muro de vecino y hacer un muro nuevo, sino lo que hacía falta era recalzarlo de abajo, apuntalarlo. Esos puntales se sacaron, no se ve en esta foto, no se vio en la ejecución, pero durante la obra se sacaron. Cuando ya se estabilizó todo el sistema, se demolieron estos puntales. Ya van a ver que en otra obra tenía puntales más importantes todavía. Se demolieron los puntales y quedó la obra, quedó sostenido la pared por medio de estas ménsulas, y en este caso, pero fue un caso muy particular, ¿no? Pero en general, si uno puede construir un tabique en el cual se tenga en cuenta la presión lateral que va a tener de la otra pared, no hay ningún inconveniente para hacerlo. Teníamos otra obra, nada que ver con la que vimos, está ubicada en las barrancas, no en la zona del río, acá sabíamos que no teníamos agua, está ubicada en las barrancas de Nueva Córdoba, y ahí hay una serie de estratos. Teníamos un relleno antrópico, es decir, hecho por el hombre, constituido por limo arenoso, con rodado, etcétera, 30 centímetros, hasta lo menos 8 metros, un limo loésico con intercalaciones de niveles de limo con gránulo, ha cambiado radicalmente el suelo, es otro. Limo con arena fina, y arena fina con escaso fino, textura áspera, no pegajoso al tacto, con una compacidad media llegando a denso, en el estrato 11 metros, que era el estrato final de fundación. Y el tema acá era que había que hacer 4 subsuelos. Si la cosa estaba complicada, le agregamos 2 subsuelos más. Esto es otra obra, ¿no? Aclaro. No había agua, entonces había que hacer 4 subsuelos había que excavar bastante profundo. Miren, el suelo arenoso aparecía a los menos 11 metros, que era el punto donde prácticamente llegábamos con las excavaciones. Obviamente teníamos el estudio del suelo, conocíamos muy bien el suelo, se hicieron una serie de prospecciones. Fíjese, la cantidad de golpe aumenta dramáticamente hacia el fondo, allá en los 13, 14 metros, recién ahí teníamos un suelo bueno para fundar. Y nosotros sabíamos que el problema se volvía a repetir porque como había poca profundidad, no se podían hacer pilotes, entonces nuevamente bases directas. El problema de la base directa es que hay que excavarla y llenarla en ese momento, digamos. No es como el pozo que se llena a distancia, digamos. Se excava un pocito, se accede a la base y se da hormigón. En este caso hay que excavar, contener la tierra, armarlo y llenarla. Entonces, esto se implanta. Nosotros la ventaja que teníamos bastante corto el edificio, un edificio angosto. Por ende, nosotros sabíamos que podíamos poner puntales que sostuviesen los encofrados laterales, estos tabiques laterales de esto. Y esto podíamos aprovechar las propias vigas del edificio, ya que era una losa que apoyaba en ese sentido. Entonces nosotros podíamos aprovechar y sostener los tabiques, que en definitiva iban a sostener todo. Entonces, repetimos un poquito el esquema. Nuevamente ejecutamos pozo de fundación, lo habíamos probado, era un esquema válido, y podíamos ir de arriba para abajo. Nada más que no teníamos, ya ahora en este momento no necesitábamos la estructura central, sino que teníamos que hacer era excavar. Esos pozos se excavaron a bastante profundidad, se fueron excavando, que es lo que intenta mostrar esto, y obviamente todas estas uniones hubo que trabajarlas como uniones frías. Cuando se llegaba a una cierta profundidad, con eso prácticamente podíamos a partir de allí venir subiendo, ahora sí podíamos venir subiendo con las losas. ¿Se dan cuenta? O sea, hacíamos el borde lateral y después que cavábamos, arrancábamos con la losa y ya veníamos sosteniendo, y todos los elementos provisorios de anclaje de sumuración quedaban sobre esto. Era más sencillo, bastante más sencillo que el otro sistema. Más o menos la situación era de este tipo. Teníamos distancia variable, esto eran los pozos y estos son los tabiques. Fíjense que en la obra se perdió este espesor de losa, el espesor del tabique se perdió, el tabique se hizo hacia afuera y por ende sabíamos que perdíamos una cantidad. Esto se negoció con la empresa constructora y con el diseñador porque era obvio que era bastante riesgoso acercarse tanto a la línea municipal
por la inestabilidad que tiene las veredas y por gente pasando y todo más. Entonces, en definitiva, el esquema siguió siendo lo mismo, generar banquinas que permitían entonces a cada tabique ir generándolo. Y esto lo vimos en la anterior, en la primera parte de la excavación era bastante parecido. Acá están armando, fíjense, ya están los pilotes hechos, ejecutados, y están los operarios armando. Acá permitía un trabajo, era un suelo cohesivo, se mantenía bastante, era bastante estable, no tenía mayores problemas, y se generaron situaciones como esta en las cuales se hormigonaban, se armaban, ahí tienen los operarios armando, y después hormigonando, con lo cual el problema, como siempre, eran las juntas frías que había que solucionar, ir solucionándolas. Acá tienen un apuntalamiento, fíjense, este es una calle, esta es una de las calles, este es un edificio existente, allá hay otro edificio existente, y este es un apuntalamiento que va a ser la viga de las futuras losas que se van a construir. O sea, nosotros construíamos primero la viga, el sistema de vigas, sin haber construido la losa. Después veníamos llenando con losa. Es muy pequeño por la presión, lo que te queda es atrás. La pregunta es de la junta fría, que realmente es un problema difícil de resolver. Sería fácil si uno tuviera acceso del otro lado, pero en estas situaciones urbanas, por eso yo las quiero identificar claramente, el problema de la situación urbana es que no tenés acceso por atrás, no hay ninguna posibilidad de hacer acceso por atrás. Entonces, la junta fría se la deja a propósito de mayor espesor, se la deja bastante de mayor espesor y se deja, digamos, una vez que ha retraído el hormigón, generalmente estoy hablando de 4 o 5 centímetros, se calafatea con hormigones especiales, con cementos especiales que son muy expansivos. 2%, 3% no más. Se calafatea, se le echa adentro y el hormigón se expande y en teoría rellena casi todos los huecos y da continuidad al hormigón. Generalmente no hemos tenido ningún inconveniente, aunque el sistema parece un poco primitivo, pero no hemos tenido ningún problema. Podemos haber trabajado con inyecciones inclusive, pero como el sistema se veía que funcionaba, pero podríamos haber inyectado también, podríamos haber utilizado inyecciones. Bueno, acá tienen un sistema, miren, el sistema de apuntalamiento era bastante importante, acá tienen un lado y acá está el otro lado del tabique, esto vendrían a reemplazar las vigas cuando no había viga, y esto iba permitiendo, bajando con este nivel, ahora estar en este nivel, pero se iba bajando cada vez más hasta llegar al nivel indicado en plano. Ahí tiene una vista del apuntalamiento bastante importante que se mantuvo bastante tiempo y que permitía inclusive el funcionamiento de máquinas dentro. Acá tienen ya la ejecución a medida que va avanzando la ejecución. Nosotros habíamos llegado con los tabiques de hormigón hasta abajo, habíamos llegado hasta la cota más inferior y ahora veníamos subiendo haciendo las losas, ir completando las losas, que son en definitiva las que van a estabilizar todo el sistema. Fíjense, acá se nota los pozos de fundación. Esto es una casa vecina y acá tienen los pozos de fundación que en realidad no coinciden con las columnas, ¿no? Estos pozos después se picaron, se reparó porque esto era una zona de cochera, se lo reparó a posteriori. Acá, bueno, es otra foto donde se muestra el detalle de la ejecución. Y esto es interesante. Este es un sistema de apuntalamiento, porque uno de los problemas que teníamos era cómo apuntalar el último tramo que daba el último tramo, porque mientras el tramo fuera transversal a la longitud larga del terreno, no había problema porque la distancia era corta. Pero ¿qué había en los bordes? No teníamos apoyo. No quisimos esperar hasta que se construya el núcleo central, porque iba a demorar demasiado la obra. Entonces se nos ocurrió hacer unos pozos de fundaciones y el apuntalamiento natural que después se demolieron. En realidad salía más, iba a apurar la obra, iba a acelerar la obra y el costo realmente se justificó. Así que se hicieron 2 o 3 pozos de fundación y se apuntaló el lado, uno de los lados, con bastante éxito. Ese apuntalamiento permitió construir, trabajar todo el tiempo y no le causamos ningún daño absolutamente a una vivienda que estaba ahí arriba. Nosotros teníamos 13 metros de altura y estaba ya colgada la vivienda.
no le generamos ningún problema a esa vivienda. Con lo cual, digamos lo que pasa siempre, si uno tiene éxito, si el resultado fue bueno, bueno, la estrategia fue buena, ¿no? Aquí se mide por resultado. Y acá tiene un apuntalamiento, la foto está tomada de abajo, arriba hay una vivienda, le aviso. Entonces este es el apuntalamiento necesario para que todo el sistema se equilibre. Obviamente se hicieron cálculos para que esta diagonal pudiera tomar todos los esfuerzos. Acá la tienen en otra vista. Este apuntalamiento provisorio que después se demolió fue necesario y fue imprescindible, ya que no podíamos garantizar de ninguna manera que íbamos a sostener la casa de otra manera. Es un poco espectacular, pero no resulta tan claro como está. Bueno, como ven, hemos repasado una serie de situaciones. A ver, ¿cómo me queda de colofón a mí? No hay una sola solución. Cada obra requiere, no van a encontrar nunca el suelo de manual, van a encontrar un suelo que se comporta de cualquier manera distinta. Y bueno, y todo funciona en base a un equipo de trabajo, que el equipo de trabajo discute, busca alternativas y trata de solucionar lo mejor posible. Lo que quiero decir que no es un trabajo individual, es un trabajo en grupo, en el cual los ingenieros calculistas tienen mucho que ver porque ellos son los que aportan, ¿no es cierto?, la seguridad numérica de las estrategias que uno pone. Y las obras se van haciendo de esta manera. Ahora, quizá el último mensaje que digo, cuando trabajamos de la cota 0 para abajo, cuando trabajamos con riesgo de personas, hay personas ahí abajo trabajando, hay personas que caminan y transitan y no tienen por qué, sabiendo que está en el aire, digamos, muchas veces, tenemos que priorizar y no priorizar otros aspectos. Si hay que ir más lento, se vaya más lento. Estás trabajando en situación compleja. El tiempo es una variable que se puede utilizar, pero va a salir mucho más caro cualquier daño por apurarse que el tiempo que parezca tiempo de más. Obviamente esto no está exento de que los dueños de estas obras apuraran permanentemente encima la cabeza. Nosotros nos preocupamos de decirle cualquier daño, cualquier accidente va a demorar 6 meses la obra y va a costar el doble, el triple o el cuádruple de haber gastado eso. No es la mejor forma, hay formas más eficientes. Yo le mostré al comienzo de la charla formas muy interesantes de ejecución, pero bueno, esa era la forma de que teníamos nosotros a mano para resolver esos problemas. Así que les digo, cuando trabajen de la cota 0 para abajo y estén en riesgo tantas cosas, midan eso. No hay que evitar los daños, no solamente los asentamientos, sino los daños que pueden crecer porque son gravísimos. Y riesgo de muertes, caídas y demás que nadie tiene por qué sufrir. Más vale un poco más de tiempo la obra y más seguro, ir caminando sobre seguro. Hay que ser bastante conservador en estas cosas. Bueno, de mi parte, fin, muchas gracias por la atención. Le agradezco